Entonces tenemos en nuestra agenda 5 punticos. Bueno, 4 porque el último es más un momento de reunión con sus tutoras para que acuerden algunas cositas de tiempos y horarios de tutoría. Primero vamos a arrancar con un taller que lo llamamos ¿Qué sabemos? Y es un taller en donde queremos que ustedes en grupos generen un espacio de diálogo, de discusión, de compartir experiencias y saberes acerca de estos dos conceptos. Ahorita les digo cómo funciona ese taller. Luego, un segundo momento, haremos una puesta en común de lo que se trabaja en cada uno de los grupos. Posteriormente, veremos algunas aproximaciones conceptuales que desde diversos teóricos se han manejado de estos dos conceptos o de estas dos estrategias pedagógicas mejores. Y luego vamos a ver eso, cómo lo vamos a aplicar al proyecto tanto de intervención que ustedes van a hacer en sus colegios, como al proyecto de investigación macro que estamos desarrollando todos y todas, ustedes y nosotros. ¿Listo? Entonces, para el primer momento, les cuento de qué se trata. Vamos a reunirnos en grupos más o menos de 6 personas, máximo 7, para que pueda haber una interacción en los grupos. Y vamos a discutir sobre esto. ¿Cómo comprendemos la estrategia secuencias didácticas? Puede que ustedes en su ejercicio profesional ya hayan trabajado con secuencias didácticas, entonces si algunos lo han hecho le van a compartir a su grupo cómo lo han hecho, qué es eso. Si alguien ha leído o ha visto, lo comentará. Si no sabemos nada desde el concepto, pero la organización del término secuencia didáctica nos dice algo, porque nos debe decir algo obviamente como maestros y maestras, vamos a generar como toda esa lluvia de ideas de lo que sabemos, creemos saber o intuimos sobre secuencia didáctica. En un segundo momento, ¿qué entendemos por ludoestación? De eso tenemos la aproximación que hicimos aquí en una de nuestras últimas sesiones del año pasado, en donde hicimos el pilotaje que ustedes estuvieron rotando. Pero adicional a eso, otras experiencias que ustedes hayan tenido similares a esto, colonias de aprendizaje, bueno, como lo hayan manejado. Pero queremos más que definiciones, ¿cierto?, muy teóricas y muy elaboradas, que ustedes representen eso que discuten alrededor de cada una de las dos estrategias, lo representen en un esquema. Entonces a cada grupo le vamos a dar un pliego de papel periódico y ustedes ese pliego lo van a dividir en dos. En una mitad hacen un esquema. El esquema puede ser un símbolo, un dibujo, un mapa mental, lo que quieran, pero que sea esquema, no la definición de diccionario, sino un esquema que con imagen nos represente a lo que llega el grupo en la discusión sobre secuencia didáctica en una parte y sobre ludoestación en la otra. O sea que primero generamos la dinámica de discusión y luego sobre las ideas que vayan saliendo como más reiterativas y puntuales hacemos el esquema en grupo, ¿de acuerdo? Entonces conformamos grupos, como les digo, 6, máximo 7 personas. Si vienen varias de una misma institución, varias personas, pues ojalá se dividan para que podamos como compartir más experiencias desde diferentes espacios. Vamos a tener para la discusión y la elaboración del esquema, creo que unos 20 minutitos fue lo que manejamos en la mañana. Vamos mirando cómo nos avanza y cuando vayan cerrando les pasamos una hojita para otra parte del ejercicio. Conformamos los grupos, pueden moverse aquí a lo largo del espacio. En el momento en que vayan a dibujar hay algunas mesas dispuestas, o si lo quieren hacer en el suelo, que también esta mañana algunas prefirieron hacerlo en el suelo, como quieran. Entonces lo primero, conformamos los grupos y ya les pasamos el material. Obviamente pasando acá y nos cuenten por qué ese esquema o ese símbolo representa para ustedes secuencia didáctica, por qué representa ludoestación, y nos cuenten sus expectativas e inquietudes al respecto. Bueno, aquí nosotros pretendimos
representar como una secuencia, ¿sí? Unidas también a teoría de pensamiento complejo como el bucle tetralógico. Entonces una secuencia para nosotros se representa así, o sea, es como la hilación de ciertas actividades que tienen un hilo conductor, que van formando una espiral, y que esa espiral está conformado por todas las actividades que planeamos, que tienen un propósito específico en un campo del saber, y que utiliza unos recursos, utiliza unos tiempos. La secuencia para nosotros está dada, es así larga porque está dada en un tiempo que es de mediano y largo plazo. No sé qué más decir. Creo que esa es como la intención, ese es nuestro esquema de ludoestación y de secuencia didáctica. Y el de ludoestaciones nosotros lo representamos como por una serie de casitas que son como a las que van a llegar nuestros estudiantes, y son como, pues ahí en cada casita van a encontrar como un hábitat, como un momento determinado, como un espacio determinado para realizar cierta actividad que va a permitir el desarrollo, pues, de sus habilidades y de su pensamiento y de sus emociones. Entonces habrá una casita para las emociones, habrá una casita para todo lo cognitivo, habrá una casita para los sentires, los saberes, bueno, qué sé yo. Entonces así está la ludoestación. Esta es la ludoestación. Bueno, en cuanto a las expectativas, esperamos encontrar estrategias que nos permitan ayudar a los estudiantes que mayor dificultades han presentado en sus aprendizajes. También esperamos dar un uso más eficaz y efectivo a todo el material didáctico. Preguntas surgieron muchas más. Una de ellas es si se puede implementar en un mismo grupo, en un mismo colegio, las dos estrategias. ¿Con qué frecuencia se trabaja la ludoestación y qué tanto tiempo de permanencia tienen los estudiantes en cada una de ellas? ¿Cómo se selecciona el material para las ludoestaciones? En cuanto a las secuencias didácticas, ¿qué áreas se pueden involucrar en una secuencia o si se hace una secuencia por proceso? ¿Qué instrumentos hay para el diseño, implementación y sistematización tanto de las secuencias didácticas como de las ludoestaciones? Creo que la creatividad del grupo amerita un fuerte aplauso. Elementos importantísimos allí. Ahorita nuestras compañeras nos harán esa síntesis, pero me parece muy importante destacar ese sentido de secuencia que nos presenta el grupo como una estrategia no lineal, ¿cierto? Sino con todos los bucles que implica una espiral en donde hay la opción de idas y venires, ¿cierto? No, aunque hay un proceso, hay un procedimiento, tiene esa flexibilidad a través del símbolo en que nos lo presentaban. Y sobre ludoestación, me llama mucho la atención la casita, porque la casa uno la asocia con muchas cosas, ¿no? Primero hay un sentido de afecto, que está allí muy importante, y dos, hay un sentido de espacio y de ambiente creado para algo, para el desarrollo de ciertos procesos. Sobre las preguntas y las inquietudes, les tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál les digo primero? La mala. Que hoy no se solucionan las preguntas e inquietudes. La buena es que todas las preguntas e inquietudes van a ser recogidas por nosotros para que en cada una de las sesiones, de las dos sesiones, porque ya ustedes recibieron la programación por cada proceso, hay dos sesiones de cualificación, se dé una respuesta muy cercana y muy específica a todas las inquietudes que ustedes presentaron, tanto en la sesión de la mañana como de la tarde. Es decir, nosotros tenemos planeados unos contenidos, unas metodologías para las sesiones de cada proceso,
pero esos contenidos y metodología van a estar ajustados a lo que surja hoy. Ya les decía yo que hoy vamos a ver generalidades conceptuales, pero sí creo que en cada sesión ustedes van a ir despejando y solucionando esas inquietudes y mirando las expectativas que yo creo que sí están como muy aterrizadas a lo que podemos lograr. Bueno, siguiente grupo, si quieren vamos como en este orden. ¿Quién sería allí después del equipo número 2? Las invitamos a pasar entonces. Bueno, para nosotros una secuencia didáctica es una serie de actividades graduales relacionadas unas con otras para alcanzar un objetivo o un aprendizaje. Estas actividades son cada vez más complejas, como nos lo demuestra el esquema, que es a través de un rompecabezas, y obviamente cada vez se va complejizando más. Y por ello pues hay un mayor grado de dificultad cada vez que se va avanzando haciendo así la secuencia. En cuanto a la ludoestación, son espacios de interacción y de juego que no se articulan necesariamente entre ellas, con unos objetivos también de aprendizaje de acuerdo a una dimensión que se quiera desarrollar alrededor del niño o enfocado en las dificultades del niño. No sabría qué más decir. En cuanto a qué expectativas tienen frente a la implementación del trabajo de ludoestaciones, primero lograr que los niños superen las dificultades, implementar espacios lúdicos, llamativos, novedosos y estimulantes en el trabajo con los niños. ¿Y qué expectativas o inquietudes, tenemos? ¿Qué tiempo es el pertinente para el trabajo en las ludoestaciones? ¿Qué número de niños pueden estar al tiempo en cada ludoestación? ¿Y cómo se organiza la ludoestación? En cuanto a las expectativas de las secuencias didácticas, tener claridad del engranaje correcto para que ayude a los niños y se pueda articular en el trabajo del aula. Y como preguntas, ¿en qué momento se aplican dentro del aula? ¿La ludoestación y la secuencia didáctica van de la mano o son procesos que pueden ir separados? Las actividades que hago en una ludoestación las puedo implementar también en la secuencia didáctica. Son nuestras inquietudes. Creo que no fui muy fiel en ese trabajo tan bonito que hicieron con el rompecabezas, con los dos esquemas. No sé si alguien quiere agregar algo, que me parece que quedé corta. ¿No? Eso quiere decir que sí estuvieron muy bien representadas. Llama la atención de este equipo cuando nos definen la secuencia como ese conjunto de actividades que están concatenadas. Ahí vamos estableciendo unos aspectos que ahorita vamos a mirar desde algunos de los autores que abordan estas estrategias, que son muy puntuales, y vemos cómo ustedes tienen ya un saber muy especializado sobre las estrategias, es decir, no son actividades sueltas, no es cualquier tipo de actividad, sino todo ese procedimiento y todo ese manejo sistémico de las actividades. Y el sentido de la ludoestación apoyando procesos específicos y de la rotación por ciertos espacios o ambientes de aprendizaje, creo que también es un elemento bien interesante que aporta el grupo. Bueno, no recuerdo si por este lado había un grupo número 3 o ya pasábamos por acá. Listo, grupo número 3. Bueno, para nosotros una secuencia. La secuencia didáctica es un ambiente de aprendizaje que tiene un propósito muy claro, que necesariamente debe contar con una etapa de planeación juiciosa, una etapa de ejecución juiciosa, y que va creciendo, que permanentemente
va creciendo en forma de espiral. Nace con una idea y termina con un conocimiento claro, un aprendizaje esencial. Y otro elemento que me parece supremamente importante en un ambiente, una secuencia didáctica, es la evaluación procesual. Durante todo el tiempo debemos estar evaluando. En la ludoestación son momentos que requiere, la ludoestación requiere un propósito y una planeación, pero son momentos experienciales, lúdicos, creativos, llenos de emotividad, que apoyan el proceso que se está desarrollando en una secuencia didáctica. En cuanto a las... Aquí tenemos muchas. Bueno, lo que tiene que ver con las preguntas, la primera que tiene que ver con las expectativas frente a la implementación del trabajo de ludoestaciones, pues salieron bastantes. Vimos que hubiera un aporte en la didáctica, facilitar las experiencias de los niños para el aprendizaje, generar creatividad en nuestras prácticas, facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje, aportar a los procesos de los niños y las niñas y trabajar con sus dificultades, implementar la motivación en las actividades académicas por parte de los niños, propiciar ambientes lúdicos que logren mejorar e involucrar a los estudiantes para que mejoren los procesos de conocimiento. En las expectativas frente a las secuencias didácticas, nosotros concluimos que las expectativas son de articulación adecuada de los contenidos y desarrollo de las habilidades, en congruencia con las etapas de desarrollo de los niños, que nos brinden herramientas nuevas para trabajar con los estudiantes, sobre todo los problemas de aprendizaje. Y ya en lo que tiene que ver con las preguntas e inquietudes de las ludoestaciones, dimos que algunas de las preguntas son que cómo se aporta a la construcción del material didáctico y si se debe ajustar permanentemente, aprender el manejo para ponerlas en práctica y cuál es el material esencial para esas ludoestaciones. Y en la secuencia didáctica, cómo se relaciona la secuencia didáctica con las ludoestaciones y si se aplican las dos o se elige uno solo. Bueno, elementos también muy importantes que aporta el grupo, la articulación que ellas plantean, la posible articulación entre secuencia didáctica y ludoestación. Fíjense que ellas en su presentación nos dicen que pueden estar articuladas y complementarse, ¿cierto? A pesar de que tienen como la inquietud de saber cómo se haría o si se selecciona, pero ya hay un planteamiento allí, me parece, que constituye uno de los elementos justamente que vamos a analizar en cada institución, qué tipo de adaptación y contextualización se hace de las secuencias y de las ludoestaciones, y plantean también la secuencia con un propósito. Creo que es un elemento súper importante, un diseño y un propósito, diferentes interacciones y una evaluación que es transversal a todo el proceso de la secuencia. Muy bien, y muchas gracias al grupo. Grupo número 4. Bueno, buenas tardes. Este está un poquito borroso. Tenemos en el fondo una marca de agua que representa a nuestros niños con todas sus dimensiones. Pensando en las secuencias didácticas, hablábamos de una serie de pasos. Como pueden ver, van aumentando en tamaño pensando en la complejidad que aumenta a medida que trabajamos la estrategia. Lo veíamos como un conjunto de actividades encadenadas con un propósito específico que puede abordar las diferentes dimensiones de nuestros niños
privilegiando lo que son los procesos más que el trabajo de los conceptos en el aula. También lo veíamos como unas guías de trabajo, o sea, nos dan herramientas claras para saber qué hacer en cada momento, la secuencia didáctica. Eso por ese lado. En cuanto a la ludoestación, también lo veíamos como una posible estrategia para el desarrollo de la secuencia, o también como una herramienta que puede ser ella solita trabajada. Notábamos también que las ludos no solamente nos permiten trabajar el fortalecimiento de los procesos que estén con dificultad en nuestros niños, sino que también nos permiten identificar potencialidades y talentos en los chicos. Entonces puede que un niño tenga dificultades en alguna área, pero también puede ser muy hábil en otras, y en ese sentido también es una excelente herramienta para conocer a los niños. Listo. Bien, respecto a las expectativas frente a la implementación de las ludoestaciones, entonces tenemos una que posibilite la superación de las dificultades, igualmente permite trabajar los ritmos de aprendizaje de los niños. Se espera que desarrollen la motivación en los estudiantes y que haya una vinculación de los docentes para un trabajo en equipo y que se posicione la estrategia en la institución. Respecto a las secuencias didácticas, entonces incluir a los demás docentes para la implementación de las estrategias y que también pues sean una herramienta que permita el desarrollo de la superación de las dificultades. Inquietudes respecto al trabajo de las ludoestaciones, entonces con qué frecuencia se deben realizar y si se pueden integrar cada uno de los campos de pensamiento mediante las ludoestaciones. Y respecto a las secuencias didácticas, cómo se desarrolla la metodología y qué otras experiencias existen frente a la implementación de las secuencias didácticas en las demás instituciones. Bueno, cada grupo nos va afianzando elementos que han trabajado los grupos anteriores, pero también destacan otros. El mismo dibujo y la exposición que nos hacían las compañeras del grupo 4 ponen el énfasis en los niños y niñas. Obviamente esto está presente en todo lo que hemos hablado, pero creo que ellas lo representan y lo simbolizan de una manera muy fuerte y muy importante, que son ellos y ellas los que están en el centro y sus procesos son los que deben ser tenidos en cuenta tanto para una como para la otra estrategia. Y otro elemento que me llama mucho la atención porque ha sido una insistencia fuerte mía en estos años en el grupo es la ludoestación como potenciador también de habilidades, ¿sí? Porque claro, este proyecto surge por un lado de la pregunta sobre las dificultades de aprendizaje y obviamente que las estrategias responden a esas necesidades específicas de los niños, pero veíamos el año pasado en todos los procesos de valoración que es importante identificar no solo esas necesidades particulares o posibles dificultades, sino también el potencial y las habilidades que tienen, y a través de la ludoestación es posible identificarlas y que se conviertan en elementos jalonadores de procesos. Muy bien, y el grupo número 5. Que hable el hombre para que tengamos una voz masculina en la tarea. Ay, que se sabe Bueno, nosotros hicimos las ludoestaciones como un engranaje donde cada una de las ludoestaciones puede trabajar algo diferente, pero al ser un engranaje obviamente jala las demás actividades y todos los temas. Lo que hablaba ahorita, decíamos que si algún niño tenía una falencia, no todos los niños que trabajen en esta ludoestación significa que tengan solamente la falencia en este ítem, sino que obligatoriamente, como decía la compañera anterior, este engranaje jala al que está aquí trabajando. Y todo es un complemento, porque el que puede ser malo aquí puede ser bueno acá, y este le colabora aquí y este le colabora acá. Por eso decidimos hacer un engranaje donde las ludoestaciones, cada una trabaja algo diferente, pero al trabajarlo todo en conjunto estamos fortaleciendo todos los ítems. Esa es la parte de ludoestaciones.
Y la parte de secuencia didáctica hicimos unas huellitas también, pero nuestras huellitas van subiendo una escalera, porque empezamos con lo más sencillo, vamos fortaleciendo, y porque internamente las huellas están una repetición de dibujos, porque no estamos dejando atrás lo que vimos en el primer escalón, sino que seguimos fortaleciendo a medida que vamos subiendo, pero vamos creciendo, vamos aumentando ese trabajo de la secuencia. La última huellita tiene una incógnita, que es el resultado de cómo trabajamos en esto, que en todos los niños se trabaja algo diferente. Al igual como hablábamos ahorita, el desarrollo de un niño no es el mismo, todos los niños tienen un resultado diferente, por eso en esto está la incógnita en la secuencia didáctica. Para agregar, no sé si resulta un poco obvio, pero nos parece importante resaltar que dos cosas: que cada estación es supremamente consciente, el desarrollo es supremamente premeditado, planeado para apuntar a un proceso determinado, para el desarrollo de ese proceso. Y lo otro es que todo esto es basado en el juego. O sea, básicamente es un espacio, podemos decir, un poco distinto, pero es apuntarle mucho al juego en cada una de las estaciones. Las preguntas o expectativas, primero, ¿en qué tiempo se puede implementar? Bueno, sí, una expectativa, estar muy bien, tenemos la expectativa de estar muy bien capacitados para desarrollar las estaciones y tener buenos resultados, para que estemos como entrenados. Tener la creatividad es como una expectativa para que las ideas se ajusten a las necesidades de cada uno de los grupos que tenemos. En la secuencia didáctica realmente queremos, afianzar y entender muy bien el concepto, para así tener una muy buena práctica también. Preguntas: ¿en qué tiempos, espacios, materiales podemos contar para desarrollar tanto las secuencias didácticas como las subestaciones? Y tenemos también la pregunta de qué formas, qué técnicas, formas podemos tener más para aplicar las secuencias didácticas. Hay una nota adicional, pues, que está relacionada, que se espera que el líder brinde un apoyo, no sé, de forma, no sé, comunicado o algo así hacia los colegios, hacia las rectorías, para que los profesores que vienen acá tengan como una motivación adicional. Se plantea el grupo como una nota adicional, no solo de expectativa, inquietud, no para ahí. O sea, que la idea, digamos, no solamente que la profesora con todas las, a pesar incluso del rector, pudiera esa tener carta de presentación a los rectores. Ahorita miramos si alguien no la había enviado. Bueno, un aplauso para el grupo. Nos dejan por favor la hojita. Sobre la inquietud manifestada por el profesor, nosotros enviamos ya una carta, porque esto ya ustedes nos lo habían manifestado, y nuestro interés también es que el proyecto se posicione y sea apoyado en las instituciones. Entonces esta semana, creo, ahorita confirmamos con Jimena, pero sé que ya se envió, si no esta fue la anterior, una carta, incluso la enviamos un poquito antes de tiempo, porque queríamos con nombres propios de los rectores, pero como no hemos recibido todas las bases de datos actualizadas, dijimos de aquí a que las recibamos, no mentiras, ustedes son juiciosos y sí las siguen enviando, pero no queríamos darle como más larguitas, entonces escribimos colegio tal, reciba un cordial saludo, y viene pues todo el texto que ahorita no lo voy a leer completo, pero se especifica los procesos y actividades que durante este año se van a estar realizando, y pues les agradecemos obviamente el compromiso que han presentado, y les solicitamos que se faciliten y se promuevan los espacios dentro de las instituciones. Entonces, si alguna institución no ha recibido esta carta, les pido el favor de comunicárnoslo ahorita a la salida con Jimena para volvérselas a enviar. El término del engranaje también es una consideración importante para la comprensión de lo que es la ludoestación.
y este último grupo hacía una claridad interesante, y era que se trabajaba cada proceso, pero finalmente al trabajar cada proceso se estaba apuntando a la atención de la integralidad del niño, ¿sí? No estamos dejando los procesos por separado, sino que los estamos articulando. El profesor también nos hacía una claridad importante, y es que tiene un la implementación de la ludoestación pues va a tener un propósito, tiene que ser pues estrictamente planeada, y no sería el juego por el juego, sino atendiendo a las necesidades particulares. Digamos que luego de la exposición de cada uno de los grupos visita hacia un análisis, yo quiero retomar algunos esquemas que ustedes presentaron que me parecen pertinentes, y sobre todo me llama la atención que están repetitivos, lo que significa que como equipo ya empezamos a tener coincidencias de tipo conceptual interesantes. De lo primero que quisiera hablar es del término de espiral, ¿sí? Claramente ustedes han... dime, ¿cuántos grupos hablaron de la espiral? ¿Sí? Hablando pues de secuencia didáctica, y dentro de esa espiral decía que hay que hilar actividades, que debe haber un hilo conductor, el cual tiene que tener un propósito, unos recursos y tiempos específicos. Otro de los esquemas es el rompecabezas, que utilizaron dos grupos, y hablaban en términos de rompecabezas, es que tenemos que tener actividades graduales con un objetivo específico, que generen aprendizaje, pero que cada día se vaya elevando su nivel de dificultad en términos de que sea procesual. Esta mañana hablábamos de un esquema que era cíclico, ustedes lo hablan desde el espiral, que me llama mucho la atención. Cuando nosotros empezamos a pensar en la secuencia didáctica en términos de procesos, la lectura que hicimos y el esquema que utilizamos en un principio fue una espiral, parecido a un ADN, ¿sí? Entonces queríamos reconocer los procesos, tener en cuenta las dimensiones, no perdernos desde las áreas académicas, porque sabemos que ustedes tienen que responder a unos criterios académicos en el colegio, pero sentíamos que la única forma de tratar de integrar todo esto desde la secuencia era como desde un ADN o espiral. Entonces me parece muy muy pertinente, porque además nunca lo hemos contemplado con ustedes, y ustedes ya lo viven, ya empiezan a hablar de estos temas. Un tercer elemento importante, aquí digamos que está en términos de escalera, y aquí está en términos de actividades concatenadas, es decir, que empiezan unas básicas para desarrollar actividades con mayor complejidad. Importante este concepto, que la secuencia didáctica es un ambiente de aprendizaje donde existe un propósito, una planeación y una ejecución, arrancando por una idea para desarrollar el conocimiento. Retomamos también evaluación procesual. Aquí estaban huellitas, esta misma huellita, aparecen las huellas en dos grupos como los pasos que debemos tener. Un aspecto importante que incluso nosotros lo hablábamos ahora en la reunión que tuvimos como equipo, y es que no podemos olvidarnos de las dimensiones, que antes de los procesos que queremos fortalecer en los niños hay unas dimensiones a las cuales les podemos apuntar, y desde la secuencia didáctica lo podemos hacer con las actividades concatenadas. Aquí hablábamos de dos elementos, uno que las actividades son de mayor complejidad, y otra que digamos que hay una mayor dificultad entre una actividad y otra, que aparece nuevamente en el espiral y en estas actividades. Digamos que eso es como lo más representativo. Bien, con respecto a las preguntas tanto de secuencia didáctica como ludoestación, una pregunta que también apareció en el grupo de la mañana es: son dos estrategias, se pueden trabajar de manera paralela, se pueden articular, o se puede hacer una y no la otra. Esto que se repite mucho, el tiempo en términos de la ludoestación, la frecuencia, el material, eso digamos que lo vemos, qué tipo de material vamos a tener, si se puede realizar ajuste al material o al diseño que nosotros tengamos como equipo de investigación, si existen instrumentos. Seguramente la pregunta es en términos del equipo para ustedes, como para tener una idea de lo que queremos plantear. ¿Todos los niños pueden hacer parte de la ludoestación? Excelente pregunta. Con respecto, aquí esto es importantísimo, ¿la secuencia está guiada por áreas o por procesos? Buena pregunta. Bien, la organización de la ludoestación, el número de niños, ¿la ludoestación es diferente a la secuencia didáctica o es igual? También es importante esto. ¿Se puede trabajar la secuencia didáctica y la ludoestación de manera articulada? ¿Son las dos o es una?
qué tipo de experiencias hay. En eso valdría la pena en algún momento llegar a conocer las experiencias de otros colegios que han seguido con este proyecto, ¿sí? Experiencias significativas más o menos durante 3 años, cómo se implementan y otra vez las formas y las técnicas, y le damos lugar a los espacios, al tiempo y a la frecuencia, que fue lo más significativo. Es un pequeño resumen. Bueno, respecto... yo quiero recordar una cosa aquí de las ludestaciones que me llamó fuertemente la atención y que me parece que encierra la esencia de la ludestación, y es cuando uno de los grupos apuntó que íbamos a trabajar con como a estimular la emotividad de los niños. Yo diría que esa es como la esencia de la ludestación. Si tocamos la emotividad de los niños, si tocamos sus afectos, independiente del proceso que estemos trabajando, estamos logrando el objetivo. Y respecto a las expectativas, igual que esta mañana, yo creo que nos encontramos con expectativas en 2 grandes grupos. Uno, dirigidas al papel de nosotros para el planteamiento de las estrategias, es decir, la cualificación que nosotros debemos tener, la claridad que debemos tener para poderlas implementar, el manejo adecuado del material, es decir, unas expectativas están dirigidas sobre el trabajo de nosotros al frente de cada una de las estrategias, y las otras expectativas están dirigidas al resultado de la implementación de esas estrategias, es decir, vamos a mejorar los procesos en los niños, vamos a incrementar la motivación en los niños, vamos a trabajar el ritmo de actividad de cada uno de los niños, vamos a... Por aquí había otra que estaba dirigida a los procesos. Vamos a apoyar realmente las dificultades de los estudiantes. Entonces, las expectativas están como en esos 2 grandes grupos. ¿Listo? Nosotros, como les decimos siempre, en nuestro ejercicio investigativo retomamos todo lo que hacemos, y estábamos aquí con Lisset hablando de lo importante de todo lo que ustedes dijeron y del análisis que se puede hacer desde aquí, desde todos los símbolos que ustedes plantean para estas estrategias pedagógicas en todo este proceso investigativo que estamos haciendo. Bueno, les decía y se los reitero que no vamos a hablar hoy de asuntos muy procedimentales y prácticos, porque eso lo abordaremos en cada una de las sesiones de los procesos. Es decir, hoy ustedes no se van a ir con un modelo de secuencia didáctica, pero en la próxima sesión sí lo vamos a trabajar. Hoy solamente vamos a poner en diálogo todo eso que ustedes trabajaron, todas esas ideas y todos esos conocimientos que tienen muy bien elaborados, con algunos elementos de tipo conceptual que han desarrollado algunos autores que han tenido aproximaciones a estos conceptos, y con los desarrollos que nosotros también como equipo de investigación, de la mano con los maestros y maestras que vienen participando en el proyecto en años anteriores, en uno de nuestros 2 proyectos. Cuando hablamos de estas 2 estrategias pedagógicas, secuencias didácticas y ludoestaciones o ambientes lúdicos de aprendizaje, estamos haciendo alusión a estos 3 elementos que estuvieron presentes en todos los aportes que ustedes hicieron ahorita en su exposición. La pedagogía, obviamente, pues que es nuestra disciplina que nos convoca y que cobija los demás conceptos, la didáctica y las prácticas de aula. Ellos 3 en diálogo permanente frente al análisis de lo que puede significar la secuencia didáctica o la ludoestación. Cuando hacemos un recorrido por el sentido, por el concepto de secuencia didáctica, encontramos uno que se fue desarrollando de manera paralela, pero que tuvo tal vez sus primeras aproximaciones antes, fue el concepto de Litwin sobre configuración didáctica. Para este autor
el objeto central de la didáctica, el objeto de estudio fundamental de la didáctica deben ser las prácticas de enseñanza, y él plantea que se dan diferentes formas de práctica, dependiendo de quién, del docente. El docente trae una historia personal, unos saberes, un desarrollo propio, un contexto social, es un sujeto político, y todo ese proceso personal hace que tenga unas formas particulares de hacer en el aula, y él llama a esas diferentes formas, cuando tienen una forma, digamos, una connotación intencionada, ahora lo vamos a ver, él lo llama configuraciones didácticas, y hace la definición que aparece allí, que me parece que tiene elementos muy importantes que recogen también muchas de las cosas que ustedes dijeron. Entonces, plantea Litwin que las configuraciones didácticas son la manera particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento. Fíjense que cuando hablamos de un despliegue, estamos hablando de todo ese proceso cíclico, secuencial, complejo, que ustedes trabajaban de cara a los procesos de aprendizaje, que para este caso se denominan construcción del conocimiento. Esto implica una construcción elaborada en la que se pueden reconocer los modos como el docente aborda múltiples temas de su campo disciplinar. Un maestro de matemáticas, un maestro de ciencias, puede tener un saber disciplinar similar al otro. Sin embargo, sus formas de hacer ese despliegue de los procesos son diferentes, así el saber disciplinar sea el mismo. En el caso nuestro, que trabajamos con niños y niñas de ciclo inicial, tenemos también un saber disciplinar específico en la pedagogía infantil, y nuestras formas de hacer en el aula obedecen a todo ese sistema tan complejo que va con nosotros desde nuestras experiencias e historias personales. Entonces, esa relación entre práctica y teoría, que incluye lo procedimental, lo metódico, es a lo que llamamos configuraciones didácticas. Claro, uno diría, pero todos los maestros y maestras tienen una forma, ¿cierto?, y una práctica. Litwin plantea que la configuración didáctica se diferencia de la configuración no didáctica en la intención. Fíjense que aquí vemos, para la configuración didáctica existe una intención clara y explícita de enseñar, pero para favorecer los procesos de aprendizaje, o tal como se denominan desde Litwin, de construcción del conocimiento. Mientras que una configuración no didáctica, es decir, una forma de hacer, se basa en una exposición de ideas sin tener en cuenta los procesos de aprendizaje. Cuando revisábamos estos elementos conceptuales, veíamos que nuestro proyecto, siempre una de las ideas que ha defendido es la articulación aprendizaje-enseñanza, y casi que en ese orden, ¿no? En el sentido de que cuando yo comprendo cómo los estudiantes, cómo los niños construyen el conocimiento y lo analizo, puedo generar procesos y estrategias pedagógicas y didácticas que den cuenta a la forma como ellos construyen el conocimiento. Mauricio Pérez Abril, profesor de la Universidad Javeriana, retoma ese concepto de Litwin acerca de configuraciones didácticas y dice que las configuraciones didácticas son prácticas sociales que realiza el maestro en el aula, y por lo tanto está conformada por un sistema de saberes explícitos, pero que se ponen en diálogo también con todo ese proceso personal de los maestros, que se articula o que entra en diálogo con las comunidades de aprendizaje, es decir, con otros maestros. De manera simultánea, si vemos, Litwin tiene todo el proceso de configuraciones didácticas y construcción hacia el año 97, lo que pasa es que venía elaborándolo desde antes, pero Anacam se alimenta también de ese alimento y se refiere ya a secuencias didácticas, el término y el concepto que trabajamos también como estrategia pedagógica en este proyecto,
como una unidad de enseñanza de la composición para ella desde el oral y lo escrito. Sabemos que Ana Camps trabaja específicamente en el tema del lenguaje, entonces todos los escritos que uno encuentra de ella sobre secuencias didácticas están referidos al lenguaje. Sin embargo, vamos a ver que los elementos que maneja como componentes o características de la secuencia son aplicables también a muchas otras disciplinas, áreas o en el caso nuestro, procesos. Las características que nos dice Camps que debe tener una secuencia didáctica, una es que se formula como un proyecto de trabajo. Siempre la secuencia obedece, cuando hablamos de proyecto de trabajo, no es que sea un trabajo por proyectos de aula, pero sí que tiene un hilo conductor que articula todo el resto de todas las actividades que allí se plantean, que responden a un objetivo determinado. Yo organizo una secuencia didáctica para el desarrollo de tales procesos de oralidad, lectura, escritura, procesos cognitivos. Entonces tiene un objetivo específico y se da en un tiempo determinado. Esa es una de las características. La otra, que forma parte de una situación, y allí es la relación del texto con el contexto. Cuando nosotros les mostremos a ustedes modelos, porque son solamente modelos, ustedes pueden construir sus propias secuencias didácticas, por supuesto, van a encontrar que las secuencias didácticas están articuladas alrededor de un tema. Por ejemplo, el tema del cumpleaños, que es el mismo de los instrumentos de valoración, del festival de cometas, de determinada fiesta que se celebra en el colegio. Hay una articulación con el contexto, de tal manera que esa articulación se vuelve el hilo conductor que relaciona texto y contexto. La otra característica es el foco de la actividad, es decir, hay unos objetivos explícitos. El seguimiento de esos objetivos se convierte casi que en el foco a donde yo voy a centrar mis procesos de valoración. Recuerdan que ustedes mostraban cómo la evaluación es transversal a lo largo de todo el proceso de la secuencia didáctica, y ese proceso de evaluación o de valoración, como preferimos llamarlo nosotros, será desde el momento en que yo tengo claros cuáles van a ser mis objetivos de enseñanza de cara al aprendizaje de los estudiantes. Y otro elemento que ustedes destacaron también es la interacción. ¿Interacción de quiénes? Interacción entre los estudiantes, interacción entre los niños, niñas y el maestro, e interacción entre los procesos de lectura, escritura, oralidad, para el caso como lo plantea Ana Camps, y en el desarrollo en general de procesos. Mauricio Pérez y Catalina Roa, en un documento de la Secretaría de Educación sobre lineamientos generales para ciclo inicial, para el desarrollo de procesos en ciclo inicial, nos definen la secuencia didáctica como esa estructura de acciones e interacciones. Fíjense que allí están los elementos que ustedes planteaban, todo el sistema de acciones con una intención, con un proceso, con un ciclo, y las interacciones entre los actores que se relacionan y se organizan para alcanzar algún aprendizaje, constituyen unidades de trabajo y confluyen en unos procesos específicos de enseñanza y aprendizaje. Hay aquí otras definiciones, no me voy a detener a leerlas, ya saben que todas las presentaciones las tienen ustedes, pero si uno mira cada una de las definiciones que plantean los autores sobre secuencia didáctica, se encuentran pequeñas diferencias o particularidades, pero elementos comunes como que son conjuntos de actividades organizadas, sistemáticas, que son rutas, se marca una ruta o un proceso o un procedimiento, también ustedes lo destacaban, todo lo procedimental, y que buscamos siempre unos objetivos específicos de enseñanza y aprendizaje. Para este proyecto específico nuestro de valoración y abordaje, hemos también hecho una aproximación conceptual que no dista obviamente de los referentes y de los autores que hemos tenido como referentes. Nosotros lo consideramos como ese sistema de acciones que desarrollamos en el aula, que son articuladas entre sí,
que son intencionadas para el logro de algo, pero ese algo es el desarrollo de procesos de aprendizaje, de procesos obviamente también psicoafectivos, cognitivos, todo aquello que está dentro del currículo, pero también lo que está transversal al currículo. Tiene siempre una intencionalidad, y aquí aparece la diada de las que les hablaba yo ahora, la enseñanza y el aprendizaje, porque consideramos que el uno de manera independiente del otro no se puede dar, y si se da no responde realmente a las necesidades de los niños, y que debe tener en cuenta algunos componentes como cuáles: los procesos de desarrollo. En nuestra próxima sesión vamos a iniciar nuevamente revisando esa concepción de desarrollo que está de base en nuestro proyecto, los procesos de aprendizaje, la edad, no porque pensemos que los procesos tienen que corresponderse de manera articulada e inflexible a una edad biológica, pero hay ciertos niveles de relación que es importante tener en cuenta, los ritmos de trabajo, la condición social y las necesidades particulares y específicas de los estudiantes. Nosotros pensamos que la secuencia didáctica, como lo vamos a ver con ustedes, es una posibilidad de hacer diferenciación en el aula, y así lo hemos experimentado con los grupos que han trabajado con nosotros en años anteriores. Tenemos varias, así como hay muchas similitudes y articulación y complemento entre secuencia didáctica y ludoestación, no es la una excluyente de la otra, ni mucho menos. Una de las diferencias que en nuestro proyecto hemos trabajado es que la ludoestación, su origen fue trabajar con los niños que de alguna manera presentan algún tipo de dificultad, o pensamos que así es, porque ese fue el origen del proyecto, no porque solamente sea para trabajar con los niños de dificultad, puede ser trabajada con todos. Mientras que la secuencia didáctica es una estrategia que nos permite el trabajo en aula con grupos numerosos, pero de manera diferenciada, porque la secuencia hace que cada niño pueda estar en una actividad diferente, de una misma secuencia, pero en un paso distinto. Acuérdense de los pasitos que ustedes dibujaban, y que vayan pasando a los niveles de complejidad de acuerdo con sus propios ritmos y sus propios procesos. Entonces, esa característica de diferenciación es uno de los elementos fundamentales de la secuencia didáctica. Pasamos a revisar algunos elementos generales del concepto de ludoestación. Los llamamos ambientes lúdicos de aprendizaje o ludoestaciones. Para el caso de nuestro proyecto hay tres elementos fundamentales que están presentes en el concepto de ludoestación. Uno, el concepto de ambiente de aprendizaje. Cuando hablamos de esa estación que ustedes allí mostraban como casitas, como espacios, como engranajes, etcétera, lo que hay allí de fondo es el concepto de ambiente de aprendizaje. El juego, que está presente, y veíamos en el pilotaje que hicimos el año pasado, en donde íbamos rotando todas, como el juego es una actividad allí central, y la lúdica, que se relaciona con el juego, pero no necesariamente es lo mismo. Y solamente vamos a recordar o compartir algunos elementos conceptuales que están allí detrás. En la cartilla de reorganización por ambientes de aprendizaje para la reorganización por ciclos de la Secretaría, no sé si ustedes ya la conozcan, está en línea, definen los ambientes de aprendizaje como esos ámbitos ámbitos escolares, es decir, esos espacios que se generan en la escuela para el desarrollo humano y que deben potenciar las dimensiones, y nos especifican la socioafectiva, la cognitiva y la físico-creativa. Fíjense que allí es una definición bastante amplia, pero yo creo que el elemento fundamental allí es el hablar de ámbitos. Esos ámbitos que incluyen espacios, pero también incluyen interacciones, recursos, actividades planeadas, pensadas, y que no apuntan al desarrollo de contenidos, sino más bien de procesos dentro de las diferentes dimensiones.
Esos ambientes de aprendizaje, esos ámbitos como los llaman allí, siempre tienen una intención formativa, es decir, parten de un propósito y a través de ese propósito se dan todas las acciones que los puedan involucrar. Hay otras definiciones también a partir de las sociedades de construcción de conocimiento, y siempre se habla de los ambientes. Ahora, con toda la mediación de las tecnologías, se habla de ambientes de aprendizaje virtuales o presenciales, pero siempre pensando en los procesos de aprendizaje, la transformación y la construcción del conocimiento. Para nuestro proyecto, entonces, uno de los elementos, ambientes de aprendizaje, el otro, el juego. No me voy a detener aquí porque ya el año pasado, cuando hicimos el pilotaje de Ludoestaciones, hicimos una presentación acerca del concepto de edad psicológica y por qué el juego es la actividad rectora de la infancia. Creo que lo recordamos, y va a ser un elemento que está allí presente en todas las sesiones de cualificación que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces, solamente recordar el juego como esa actividad rectora fundamental. Recuerden que cuando veíamos esa sesión trabajábamos el concepto de edad psicológica y cómo en cada edad psicológica hay una actividad que es infaltable, porque si falta no se dan otros procesos, otras formaciones. Para la infancia es el juego. Por eso nosotros en las Ludoestaciones partimos del juego, que posibilita otras neoformaciones y que es fundamental e indispensable para el desarrollo y el aprendizaje. Y finalmente la lúdica que muchas veces la confundimos con el juego. La lúdica está definida por varios autores, es como una dimensión del ser humano, así como la dimensión cognitiva, comunicativa, etcétera. Está la dimensión lúdica, que tiene que ver con todos esos procesos de expresión emocional, producción de emociones y sentimientos que nos acompaña a lo largo de toda la vida, y que está relacionada con el goce, el placer, la creatividad. Entonces, en ese sentido, los autores plantean que el juego es lúdica, pero no todo lo lúdico es juego, es decir, hay otra cantidad de posibilidades de expresión del ser humano, como el arte, la creatividad, etcétera, que están dentro de la lúdica sin ser necesariamente el juego. En nuestro proyecto contamos con los dos componentes. Entonces, para nosotros la ludoestación, más allá de una definición, incluye todos los elementos que están aquí en este rompecabezas. Uno es un ambiente de aprendizaje, pero que está dispuesto, es decir, no es cualquier ambiente organizado de cualquier manera, sino que tiene una disposición específica de tiempos, momentos, recursos, etcétera, de cara a los procesos de aprendizaje. Está centrado en el juego. ¿Por qué? Porque es actividad rectora y fundamental en la infancia. Tiene un fuerte contenido y componente lúdico, porque pensamos que el goce que genera, en este caso el juego para los ludoestaciones sí es el elemento lúdico central, ¿cierto? Y como tal debe generar goce en el aprendizaje, y pensamos que el aprendizaje se puede dar a partir de estos elementos de goce, y desarrolla estos procesos desde todas las dimensiones que hemos estado allí trabajando. Bueno, y todo esto, ¿cómo lo relacionamos con nuestro proceso de investigación? Ustedes están en la revisión de ese anteproyecto que formularon el año pasado, y nosotros estamos en el mismo ejercicio. Cada uno de los proyectos de ustedes alimentan este proyecto general que entre todos estamos construyendo, y estas dos estrategias centrales que estamos trabajando este año y que vamos a implementar en los colegios, las ludoestaciones y las secuencias didácticas, son los que dan el piso fundamental para nuestra pregunta de investigación que vamos a estar desarrollando con todos ustedes. Nuestra pregunta central estaría orientada hacia qué construcciones de orden conceptual, metodológico y organizacional se derivan de la implementación de las estrategias, ludoestaciones y secuencias didácticas frente al proceso de aprendizaje y desarrollo de niños y niñas en el ciclo inicial. Miren que la pregunta de nosotros está muy próxima a todas las preguntas que ustedes
hacían ahorita, o sea que todos tenemos muchas preguntas y entre todos vamos a ir construyendo las respuestas. Las ludoestaciones y las secuencias didácticas, ustedes decían, ¿eso será que sí sirve? Ahorita lo planteábamos, ¿eso cómo va a aportar a las dificultades de los niños? ¿Eso cómo se puede hacer? ¿Con qué estrategias? ¿En qué tiempos? ¿En qué espacios? Si recogemos todo eso que ustedes preguntaron ahorita, lo ubicamos allí. Fíjense que lo conceptual, realmente las ludoestaciones, las secuencias didácticas generan, porque dentro de su misma estructura tienen todos esos procesos que dan cuenta del aprendizaje de los niños y por eso van a generar cambios. Todo lo que trabajemos en los colegios debe ser un aporte conceptual para ello. Lo metodológico, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos funciona? ¿En qué tiempos? ¿En qué paso a paso? ¿Cuáles son las didácticas que se utilizan? Dan cuenta de lo metodológico. Y lo organizacional, que para mí es un potencial enorme de este proyecto, y ya se ha visto en uno de los colegios que participaron en fases anteriores cuando solamente era el proyecto de valoración, pero ellos dieron pasos más adelante, y es lo organizacional. Ustedes se imaginan que pudiéramos en algún momento no tener los horarios y los tiempos rígidos escolares, sino que los niños pudieran estar rotando por unos espacios especializados en donde a través del juego desarrollen otros procesos. Y es que yo no es que sea la profesora de primero que estoy aquí, sino que yo también como maestra o maestro estoy especializado en el desarrollo de ciertos procesos, los horarios, los espacios, la rigidez. Fíjense que la escuela no está dando respuesta a las necesidades de los estudiantes, ni a las necesidades de aprendizaje, ni a las necesidades psicoafectivas, ni a ninguna necesidad, si no tendríamos todas las problemáticas que estamos teniendo ahora. Entonces, este puede ser una posibilidad de pensar otras formas de organización escolar, y otras formas de organización escolar implican unas rupturas y unas transformaciones que pueden ser bien interesantes y que con ustedes queremos explorar. En ese sentido, el trabajo mancomunado de todos ustedes y nosotros sería poder caracterizar esos aportes que este proyecto pueda generar. Claro, eso será un proceso, no pensamos que este año ya se vayan a dar los cambios inmensos en todas las instituciones, pero que lo que podamos ir haciendo, si se quiere a manera de ensayo y de construcción, pueda permitirnos analizar y caracterizar todos estos aportes conceptuales, metodológicos y organizacionales para generar transformaciones pedagógicas, particularmente en el ciclo inicial. Y vamos a ir construyendo con ustedes o aproximándonos a las acciones que nos permitan desarrollar cada uno de estos objetivos. Uno, seguir fundamentando conceptualmente las dos estrategias centrales, ludoestaciones y secuencias didácticas. Dos, adecuar o contextualizar a cada uno de sus colegios estas estrategias. Todo lo que ustedes decían, son las dos al tiempo, es solamente una, se puede seleccionar una, se pueden articular. Todo eso son respuestas que vamos a construir con ustedes sobre las necesidades de cada colegio. Vamos a hacer la valoración de lo que aporte en cada institución la implementación de las estrategias en lo conceptual y metodológico, pero también en lo pedagógico. Especialmente en lo pedagógico queremos con ustedes construir conocimiento pedagógico a partir de la implementación. Como les decía al comienzo, son solamente aportes generales el día de hoy. El cómo lo vamos a estar trabajando desde la próxima sesión. Allí vamos a mirar más diferencias, pero también elementos que unen y articulan las dos estrategias para que podamos precisar cómo las vamos a implementar en cada uno de los colegios. Tenemos, bueno, y está allí alguna bibliografía básica de referente. Ya saben que las presentaciones siempre las tienen en el aula virtual. Vamos a cerrar nuestra sesión de hoy con un encuentro breve con sus tutoras, los grupos de Yoli y de Jenny. Creo que ya todos acordaron tiempos de espacio y de encuentro. ¿Qué nos interesa ahorita con ustedes?
que en el marco de este proyecto general y en el marco de las dos estrategias centrales, en cada institución tengamos muy claro el cómo referido a todo. Es decir, vamos a trabajar en el Colegio Cristóbal Colón, por ejemplo, con base en los resultados de la evaluación de los niños, 4 ludoestaciones, en oralidad, ¿cierto?, en procesos de atención, en procesos de clasificación y en psicoafectividad, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vimos que esas son las necesidades prioritarias de los niños, pero nos interesa también trabajar sus fortalezas, entonces para eso vamos a desarrollar secuencias didácticas en ajustándonos al macroproyecto. Les hemos estado a ustedes insistiendo mucho que nos envíen los anteproyectos. Hay grupos muy juiciosos que nos dicen, le estamos trabajando más, si no le han trabajado más no importa, envíennoslo, porque será motivo de tutoría de sentarnos a trabajar con ustedes, justamente a hacer todas esas precisiones y delimitaciones. Y pensar también ya en la logística. La logística implica cuándo lo vamos a hacer, cómo, con qué recursos, todo lo que ustedes nos decían. Entonces, pensando en lo que en cada colegio se vaya a hacer, vamos a pensar, entonces necesitamos tal material didáctico que tiene el colegio, que podemos construir, que podemos llevar nosotros de pronto ese día, etcétera, etcétera. Nosotros queremos y pensamos que el proyecto debe ser apropiado desde las instituciones para que esto pueda tener duración y sostenibilidad. En ese sentido, entonces, no podríamos decir, nosotros desde aquí les decimos cuáles son las ludoestaciones que esto es una construcción colectiva, porque son ustedes sobre los resultados de los niños el año pasado o quienes están volviendo a hacer valoración sobre esos resultados que podemos plantear cómo lo vamos a desarrollar y cuándo lo vamos a desarrollar. Entonces, el trabajo inicial y en el que hemos estado insistiendo este tiempo es ese. Hagamos todo el alistamiento que implica ajustar nuestro proyecto, saber qué es lo que vamos a hacer, recordar cómo fueron los resultados de los niños, etcétera, y eso lo van a hacer ustedes de la mano de cada una de sus tutoras en unos tiempos, espacios y horarios específicos que ahorita van a acordar con ellas.